Imagina una plaza medieval al caer la tarde. El sol se desangra en el horizonte, tiñendo los muros de piedra con tonos cobrizos. El aire, denso y húmedo, huele a humo de leña, a sudor y a miedo contenido. No hay risas, no hay conversaciones, solo un murmullo bajo, como el zumbido de avispas antes de la tormenta. De pronto, el crujido. No es el sonido de una rama quebrada, ni el chirrido de una puerta vieja. Es el crujido metálico, lento, deliberado, de una hoja de acero deslizándose contra la carne viva. Un sonido que no debería existir. Un sonido que, sin embargo, resonó en las plazas públicas de imperios olvidados. Hombres, mujeres, niños, todos allí, apiñados como espectros sedientos de horror. Algunos con los ojos cerrados, otros con la boca entreabierta, paralizados por la fascinación morbosa. Nadie habla, nadie se atreve, porque lo que están a punto de presenciar no es un juicio, no es un simple castigo, es una ceremonia de miedo, un ritual de poder, un espectáculo diseñado para grabarse en la memoria colectiva, con el sonido de un serrucho que corta la noche y el alma. Bienvenidos a Crónicas de Terror en la Historia. Hoy abrimos una de las páginas más oscuras, más escalofriantes, más inhumanas del pasado humano: la muerte por aserramiento. El aserramiento no es una invención de un solo tirano, ni un capricho de una época específica. Es un fantasma que recorre la historia, apareciendo y desapareciendo como una sombra en los márgenes de los textos antiguos, en los susurros de las crónicas, en los gritos ahogados de las leyendas orales. En los anales del Imperio Romano se menciona a rebeldes y traidores sometidos a este tormento. Se los suspendía de vigas altas, cabeza abajo, mientras dos verdugos, con expresión impasible, tomaban un serrucho de doble mango y comenzaban su trabajo. No había prisa. La lentitud era parte del castigo. Cada diente del metal arrancaba un pedazo de vida, mientras la multitud observaba, petrificada, desde abajo. El mensaje era claro: así muere quien desafía al César. En la Europa feudal, entre los siglos XII y XV, el aserramiento reaparece en crónicas dispersas, vinculado a crímenes que sacudían los cimientos del orden establecido. Herejía que amenazaba la fe, traición que fracturaba la lealtad al Señor, asesinato de un noble, un sacerdote, un rey. En algunos casos, incluso se usaba contra mujeres acusadas de brujería, especialmente en regiones donde el miedo a lo sobrenatural justificaba cualquier crueldad. Pero el horror no se detuvo en Occidente. En ciertas regiones de Asia Central y el Medio Oriente, relatos persas, otomanos y mogoles hablan de castigos similares. En Persia, durante el reinado de ciertos sátrapas sanguinarios, se usaba el aserramiento como advertencia a los gobernadores rebeldes. En la India medieval, algunos textos sánscritos aluden a el corte vertical del traidor, aunque los historiadores aún discuten si se trata de una metáfora o de un método real. Lo cierto es que, aunque la evidencia arqueológica sea escasa, el impacto psicológico de estos relatos fue inmenso, porque no se necesitaba verlo para temerlo. Bastaba con oírlo nombrar. Bastaba con imaginarlo. Aquí radica una de las paradojas más inquietantes del aserramiento. No requería tecnología especializada ni máquinas complejas. No era como la guillotina, diseñada para matar rápido, ni como la rueda, construida para romper huesos. El aserramiento se ejecutaba con una herramienta común, humilde, familiar: el serrucho de doble mango. Esa misma herramienta que los leñadores usaban para partir troncos en los bosques.
la misma que los carpinteros empleaban para tallar vigas en las catedrales góticas. Una hoja larga, dentada, de acero forjado, con 2 mangos de madera en sus extremos, para que 2 hombres pudieran trabajar en sincronía. Pero en manos del poder, esa herramienta de construcción se transformó en un instrumento de destrucción. ¿Quién tuvo la primera idea? ¿Fue un verdugo inspirado por la desesperación? ¿Un noble sediento de venganza? ¿Un rey que buscaba un castigo más original que la horca o la hoguera? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la genialidad perversa de este método residía en su simplicidad reconocible. Cualquiera que viera el serrucho lo identificaba de inmediato, y esa familiaridad multiplicaba el horror. Porque si algo tan cotidiano podía convertirse en un instrumento de muerte, ¿qué más podía volverse contra ti? No vamos a detallar el dolor con morbo, pero sí con verdad. Porque entender cómo funcionaba este castigo es entender cómo funcionaba el miedo como arma de control. Primero, la víctima era inmovilizada, a menudo colgada cabeza abajo de una viga o un andamio. ¿Por qué cabeza abajo? Porque la medicina rudimentaria de la época sabía que, en esa posición, la sangre se acumula en el cerebro, retrasando la pérdida de conciencia. La víctima permanecía despierta más tiempo. Podía ver, oír, sentir cada centímetro del avance del serrucho. Luego, los verdugos, generalmente 2, para simbolizar la justicia compartida, tomaban el serrucho, colocaban la hoja en la entrepierna, justo en el centro del cuerpo, y comenzaban. Un movimiento hacia adelante, un movimiento hacia atrás. Lento, rítmico, inexorable. El sonido, ese crujido húmedo, ese raspado metálico contra hueso y músculo, era parte del espectáculo. Las autoridades lo sabían, por eso se realizaba en plazas públicas. Por eso se anunciaba con días de antelación. Por eso se invitaba, o se obligaba, a la población a asistir. No se buscaba solo matar, se buscaba grabar el terror en la memoria colectiva. Que cada niño que viera aquello soñara con el serrucho el resto de su vida. Que cada campesino pensara 2 veces antes de cuestionar al Señor. Que cada hereje dudara antes de murmurar una oración prohibida. Aunque muchos casos carecen de evidencia documental sólida, algunos relatos persisten con tal fuerza que trascienden el mito. Uno de los más citados proviene del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XIV. Un noble acusado de conspirar contra el emperador fue sentenciado a morir, cortado verticalmente, desde el pubis hasta la coronilla, como árbol que se parte para leña. La ejecución tuvo lugar en la plaza mayor de una ciudad imperial. Se dice que tardó más de 20 minutos, que el noble gritó hasta perder la voz, que algunos espectadores desmayaron, que otros vomitaron, que ninguno lo olvidó. Otro caso, más oscuro aún, aparece en crónicas de la Inquisición española, aunque los archivos oficiales lo niegan. Se habla de un fraile que, acusado de mantener relaciones carnales con monjas y de invocar demonios, fue cerrado en vida ante la Catedral de Toledo como ejemplo de la ira divina. ¿Verdad? ¿Leyenda? Quizá nunca lo sepamos, pero el hecho de que la historia haya sobrevivido por siglos demuestra su poder simbólico. En el Imperio Otomano, bajo ciertos sultanes particularmente crueles, se usaba el aserramiento contra espías y desertores. Se los colgaba de las murallas de Constantinopla, y el castigo se realizaba al amanecer, para que los barcos que entraban al puerto lo presenciaran. Un mensaje claro a los enemigos. Así tratamos a los traidores. ¿Por qué este método, tan brutal,
tan visceral, tan ineficiente desde el punto de vista práctico, se repitió en tantas culturas? La respuesta es simple y aterradora, porque funcionaba. En sociedades donde la ley no tenía policías, ni cárceles modernas, ni sistemas judiciales complejos, el miedo era la ley, y el aserramiento era uno de sus instrumentos más efectivos. No se trataba de justicia, se trataba de disuasión masiva, de convertir un cuerpo humano en un cartel viviente. Esto te espera si desobedeces. El poder sabía que un cadáver colgado en la horca se olvida en semanas, pero un recuerdo, el sonido, el olor, la imagen de un serrucho deslizándose por un cuerpo vivo. Ese recuerdo se hereda, se cuenta en las noches de invierno, se susurra a los niños para que obedezcan, se convierte en leyenda y en advertencia. Hoy, afortunadamente, el aserramiento ha desaparecido como práctica legal. Ningún código penal del mundo lo contempla. Ningún estado civilizado lo toleraría. Pero, ¿ha desaparecido realmente? Su sombra persiste cada vez que un régimen autoritario usa el espectáculo del dolor para controlar a la población. El eco de aquel serrucho vuelve a resonar en las transmisiones de ejecuciones por televisión, en los videos de torturas compartidos en redes sociales como advertencia, en los cuerpos colgados en puentes, en plazas, en fronteras, para dar un mensaje. El método cambió, la tecnología evolucionó, pero el propósito sigue siendo el mismo: sembrar terror para asegurar obediencia. Y nosotros, como sociedad, seguimos siendo espectadores. A veces por obligación, otras por morbo, siempre por impotencia. El aserramiento físico ya no existe, pero el aserramiento simbólico, ese que corta la dignidad, la esperanza, la libertad, sigue muy vivo. Así termina nuestro recorrido por uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Un capítulo que no habla solo de dolor, sino de lo que el poder es capaz de hacer cuando no tiene límites. Un capítulo que nos recuerda que la crueldad no es un accidente de la historia. Es una herramienta que se perfecciona con el tiempo. El aserramiento fue, en esencia, una metáfora hecha carne: convertir a un ser humano en madera, en objeto, en leña para la hoguera del poder. Y aunque hoy creamos vivir en tiempos más ilustrados, más humanos, la pregunta sigue flotando en el aire, como el eco de un crujido antiguo. ¿Qué serruchos invisibles estamos permitiendo que sigan cortando vidas en silencio? Suscríbete, porque el pasado no descansa. Si este relato te conmovió, te horrorizó o te hizo reflexionar, no estás solo. En Crónicas de Terror en la Historia, seguimos excavando en las sombras del pasado para iluminar el presente. Próximo episodio: La jaula de hierro, cuando el encierro se convirtió en tortura eterna. Historias reales de prisioneros encerrados en jaulas colgantes, expuestos al sol, la lluvia y el escarnio público durante años, incluso décadas. Suscríbete, activa la campanita, comparte este episodio, porque recordar el horror es la única forma de evitar que se repita.